Maribel Contreras. Pero, Maribel Contreras, ¿y quién es Maribel Contreras? Oh, Maribel Contreras soy yo. Bueno, yo soy Maribel, vengo de Monteplata, me llamo Cristian Maribel Contreras Severino, soy hija de un señor llamado Emilio Machico, Manuel Emilio Contreras Baloy, soy hija de una señora a la que le dicen Morena, que se llama Ángela Teófila Severino. Tengo, además de mí, somos 15 hermanos. Estudié en Monteplata, crecí en Monteplata, estudié en la escuela Fernando Arturo de Meriño, la primaria, estudié en el Liceo Dr. Julio Abreu Cuello, estudié en la Universidad OIM, soy comunicadora, soy poeta, soy hija, soy madre, soy amiga. Y bueno, mucha gente me conoce con ese nombre, mucha gente conoce parte de lo que soy por dentro y mucha gente también me conoce a través de lo que lee, que yo escribo o lo que otros escriben de mí. Bueno, de mi infancia, ¿qué te puedo decir? Mi infancia es el estadio de mi vida más maravilloso que pueda tener una persona. Decía Darío Fo, y lo sostienen algunos grandes filósofos y psiquiatras, que la personalidad de un ser humano se hace desde que nace hasta los 7 años. Ahí está todo. Y si yo me pongo a recordar cómo fue mi vida de el año número 1 o desde el primer día que nací hasta los 7 años, entonces yo puedo decir que fue un mundo de magia, fue un mundo de inocencia, fue un mundo de mucho amor, fue un mundo verde, fue un mundo lleno de lluvia. Cuando yo quiero recordarme de mí y cuál era ese espacio donde yo nací, en Monteplata, una ciudad que viene de las devastaciones de Osorio, 1606, pero una comarca además que nunca ha perdido como esa esencia de pueblo. Cuando yo era pequeña era todavía más pueblo todavía, no recuerdo que hubiera ningún peligro, no tenía malas noticias, no pasaba nada, uno caminaba todas las tardes el pueblo, se iba por los campos, 5 o 7 kilómetros y nadie molestaba a uno, era como un paraíso verde, lleno de flores, lleno de mariposas, de mangos, de jobos, de todas esas cosas maravillosas que pasan en la niñez, cuando realmente se conforma la personalidad de un ser humano, en ese tiempo en que la inocencia no te permite saber lo que estás viviendo, pero que sin embargo estás viviendo lo que será la base de todo lo demás que será tu vida. Me acuerdo de los ríos, de los cocinados, me acuerdo también, por supuesto, de la complicidad entre los hermanos, de la impotencia también. En esa época, cuando uno está chiquito, uno cree que todo lo que le dicen los padres está mal, que todo el mundo le está haciendo daño, y entonces de alguna manera se establece como relación entre los hermanos esa especie de solidaridad, esa especie de empatía. Uno cree que todo lo que está viviendo es como lo más importante, como lo más grande, y realmente es así. Pasarán muchos años o pasan muchos años antes de uno darse cuenta de que realmente esa época de inocencia, de correteo, de juegos, de la primera alfabetización, de las primeras historias, de los cantos de mami antes de dormirme, de esas frases comunes que distinguen a cualquier comarca o a cualquier vecindad, al final van a ser lo que uno va a recordar, lo que van a hacer, a formar parte de la plataforma del ser humano que uno es hoy. Cuando yo pienso en mí, yo siempre quisiera volver a ser esa Maribel niña, con mis moñitos que no me gustaban, que confieso y tengo que decirlo, nunca me gustó peinarme, y una de las razones por las que he tenido el pelo de todas las maneras que he podido, sin necesidad de usar mucho peine, ni de rizado, ni nada, es simple y llanamente porque yo siempre pensé que yo tenía el pelo ideal y que me lo podía dejar suelto y que podía
pero eso no se podía porque había que hacerse 5 moños, cosa más fuerte esa, Dios mío. Mi experiencia como madre, yo creo que yo tengo el mejor hijo del mundo, pero además yo aprendí algo con mi hijo, y es que uno tiene el hijo que uno se merece y el hijo que uno forma. Mi hijo, desde muy pequeño, mami a veces se molestaba conmigo porque ella me decía que yo le hablaba a Ian, o sea, yo nunca le hablé a Ian de que, mira, chiqui, o sea, yo le siempre decía, mira, Ian. O sea, de 3 meses, 2 meses, 5 meses, 6 meses, siempre le hablaba. Una vez se cayó de la cama y yo lo dejé en el piso y le dije, mira, mi hijo, a mí me duele que te caigas, pero realmente a ti te duele más que a mí, no te puedes pegar de la cama porque te vas a caer. Mi mami dice, pero tú estás loca, y ese niño va a entender eso. Y digo yo, mami, entiende. Entonces, de alguna manera yo hice de mi hijo un niño un poco muy de acuerdo conmigo misma y muy de acuerdo con su propia personalidad. Me pasé de libros con él, leímos muchísimo, disfrutamos muchísimo de la vida. Fue como un proceso extraño porque nosotros siempre hemos tenido como unas conversaciones demasiado filosóficas, demasiado de historia, demasiado de literatura, leímos mucho juntos, fuimos a muchos conciertos clásicos. Entonces mi hijo hoy es poeta, estudia psicología, filosofía, literatura, y yo digo, bueno, me pasé de libros con él, pero también todo ese conocimiento y todos esos libros que nosotros leímos juntos me hablan también de un niño, de un joven, de una persona hoy que es poeta, que tiene un corazón inmenso y que conoce muy de cerca el ser humano, el dolor humano, el amor. Y mi hijo es como una proyección de mí misma, pero muchísimo mejor que yo. Es un tema bastante difícil para mí porque yo creo que ha sido el mayor sacrificio de mi vida. Yo estoy sola y cuando mi hijo se fue como si el alma entera se me partiera en 1000 pedazos. Yo siempre he sido muy racional y él no se va a ofender porque yo se lo digo a él, yo parí a Balbuena. Mi hijo, el papá de mi hijo y yo nos divorciamos cuando mi hijo tenía 3 años y su papá se fue a vivir para los Estados Unidos. Ellos tenían una excelente relación y mi hijo se quedó con muchas ansias de estar con su papá. Y yo sufrí durante muchos años ese dolor y esa soledad que él sentía y esa necesidad de estar con su papá. Y en un momento determinado, debo decirte de que yo me sentí tan impotente, tan marcada por esa sociedad de los años 90, por esa sociedad de los años 2000, que no me permitía a mí como mujer tomar la decisión de que me dieran una visa para que mi hijo fuera simplemente a visitar a su papá, a pasarse unas vacaciones con su papá, porque era él el que tenía que hacer el proceso, no yo. Y yo recuerdo con dolor, que fue una cosa desgarrante para mí, el último día que fuimos a buscar visa para él ir de vacaciones a Estados Unidos. Cuando salimos, ya mi hijo debía tener 9 años, 10 años. Y llorando, nos fuimos hasta, o sea, como una cosa desesperante, nos fuimos caminando, salimos caminando y él me dice, mami, yo no vuelvo a ese consulado. Yo no vuelvo a ese consulado, porque, ¿cuál es? O sea, pero con dolor, con rabia, y se le salían las lágrimas así. Y yo en el medio de ese llanto y de esa desesperación de él por ir a ver a su papá, yo le dije, pero no te preocupes, mi hijo, que tú vas a estar con tu papá. Yo llegué a mi casa y sin pensarlo mucho llamé a Carlos Miguel Alcántara, que es su papá, y le dije, Carlos, pide ahí.
O sea, yo no aguantaba. Yo decía, mi hijo se va a quedar triste para siempre, se va a convertir en un hombre anhelando, deseando, buscando el calor de su papá y no lo va a encontrar. Entonces yo le dije, pídelo, ¿estás segura? Sí, pídelo. Entonces yo hice ese gran sacrificio de entregar a mi hijo cuando tenía ya 14 años, ya cuando le salió la residencia, ya gracias a Dios había terminado el bachillerato, aquí, la intermedia. Y dije, bueno, te vas. Era una cosa que yo me acuerdo ahora y es como increíble. Él siempre se portó muy bien, me decía, mami, no te preocupes, yo me voy. Cuando llegamos al aeropuerto me decía, nosotros no vamos a llorar porque esto lo hemos hablado demasiado, lo hemos planificado demasiado, o sea que no hay ningún problema, ok, no vamos a llorar, eso fue un acuerdo, no vamos a llorar. Y él se fue sin que ninguno de los dos, como fuimos siempre tan racionales, como fuimos siempre tan, ¿verdad? Nunca... No manejamos las cosas con lágrimas, sino con razonamiento. Y no lloramos. Él se fue sin llorar y yo me quedé sin llorar delante de él. Luego ya pasaron, quizá me quedé en shock una semana, 2 semanas, y después ya mi corazón de madre no pudo evitar el llanto por años. Es un dolor y un vacío que no se supera. Y es también una angustia como madre que siempre he tenido de si hice lo correcto o no hice lo correcto. Mi hijo ha vivido muchas experiencias duras. Y yo las he vivido con él por teléfono, por correo, a veces incomunicada, a veces desde la desesperación, a veces orando, a veces con culpa, a veces con amor, con de todo, pero a veces digo, era lo único que podía hacer y a veces también digo, habría sido lo único. En realidad lo hice bien o lo hice mal. Cuando lo veo que está bien, que está tan encaminado, digo, bueno, lo hice bien, mi hijo es un hombre, pero creo que me perdí el momento de verlo hacerse hombre. Y ya mi hijo no es un niño, mi hijo viene y va y me quedé sola, sin él. Y cuando él se fue, a pocos meses de irse, también se murió mi papá. Entonces me quedé de alguna manera en una soledad casi absoluta y me quedé también en una relación en la que ya no debía estar, porque mi corazón había ya sufrido demasiado con la pérdida de mi hijo y con la pérdida de mi padre. Entonces vino como un limbo en el que nada estaba bien ni nada estaba mal. Simplemente yo estaba intentando acomodar el dolor de mi corazón para poder continuar. Bueno, yo creo que los medios se iniciaron conmigo. Lo primero que debo decir es que cuando yo terminé el liceo en Monte Plata, todo el mundo decía, ay, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar esto. Y yo como que nunca sabía que yo quería estudiar. Y mi hermano, Ángel Contreras, estudiaba Derecho
en la UAS. Y yo le dije, manito, cuando tú vengas, tráeme todos los pensum de la UAS para yo ver qué es lo que a mí me gusta. Y cuando yo tuve en mis manos todos los pensum de toda la carrera que daban en la UAS, con cada una de las materias, cuando llegué a comunicación, yo dije, no, pero esta es la mía. Y así decidí estudiar comunicación. Yo siempre he dicho una cosa y eso como que se ha mantenido siempre. A mí las únicas dos cosas que me gustan o que más me gustan son leer y escribir. Eso fue desde chiquita y eso ha sido mi norma siempre. Entonces, en la comunicación yo vi la única materia, en el periodismo, la única materia en la que yo podía poner en práctica ese amor por la literatura, ese amor por la palabra, por el buen decir que me llevó a la universidad. Aparte de eso, debo decir que también tuve una experiencia Yo tengo uno de mis mejores amigos que es Edgar Reyes, que es no vidente. Edgar y yo éramos compañeros de lectura. Tuvimos la oportunidad en Monte Plata de leernos enterito, como decían, a don Marcial Lafuente. Yo le leía en voz alta a él y leíamos libros y libros y libros y libros. Durábamos 4 o 5 horas todos los días yo leyéndole a él en voz alta. Entonces Edgar decidió estudiar comunicación en OIM. Como yo era que le leía y estábamos siempre juntos, entonces yo también lo acompañaba a poner en escrito sus tareas. Él era que las hacía, pero él me las dictaba, yo se las escribía y le leía el material de sus clases, etcétera. Entonces como que me fui un poco pegando a la comunicación. Me inscribí en OIM, me inscribí primero en la UAS. Es una cosa muy graciosa porque me inscribí en la UAS y en esa época se duraba muchísimo para uno inscribirse en la UAS porque tenía que hacer 14 exámenes, que sí o qué. Y vine y duré una semana y pico y la verdad que no la pasé tan bien. Y yo fui donde mi papá y le dije, mira, papá, si es así que yo voy a estudiar, yo no voy a estudiar. Muy apegada a mi pueblo. Y bueno, como Edgar vine, me inscribí en la UAS, tengo mi carnet, pero después ya me arrepentí. Así que como Edgar ya estaba en OIM, entonces decidí inscribirme en OIM. Debo decir que tuve la suerte de no poder estudiar en la UAS y hay que agradecer todo lo malo que a uno le pasa, porque probablemente si yo hubiera estudiado en la UAS no hubiera entrado tan pronto a los medios de comunicación como me pasó por entrar a OIM, porque en OIM mi primer maestro de redacción fue el señor Uchi Lora, me dio redacción 1 y Uchi me dio redacción 2. En redacción 1, cuando terminó el curso, Uchi me escribió una carta diciéndome que yo había sido la mejor estudiante de redacción que él había tenido y estaba feliz conmigo. Hicimos de nuevo redacción 2, Uchi se fue de la universidad, Edgar, mi amigo, ya había sido alumno de Uchi y Uchi se lo había llevado a trabajar con él y con Jackie en el programa Diario Vivir. Así que cuando Uchi deja la universidad, que fue en el segundo cuatrimestre mío, tiempecito después, cuando yo estaba como en el tercero o el cuarto cuatrimestre de comunicación, Uchi le preguntó a Edgar que si yo estaba trabajando. Edgar le dijo que sí, yo trabajaba en esa época en Autoridad Portuaria Dominicana. Y Uchi le dijo a Edgar, mira, pregúntale a Maribel que si, primero que cuánto ella está ganando y segundo, que si ella quiere venir a trabajar conmigo. Cuando Edgar me lo dijo, yo le dije, mira, dile a Uchi que si yo tuviera, yo pagara para trabajar con él. O sea, que a mí no me importa lo que él me va a pagar, yo voy a trabajar con él. Y así empecé en los medios. Empecé con Uchi Lora en el show del mediodía. Yo era una muchachita, flaquita, campesinita, pero orgullosísima.
que estaba en el show del mediodía desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, recibiendo a todos los personajes, las personas que venían de cualquier punto del país, a poner una denuncia en el show del mediodía. En esa época, Uchi y Jackie hacían las denuncias del show del mediodía, entonces yo era esa persona que entrevistaba a todos los que venían a quejarse por algo, a poner una denuncia, los entrevistaba, la escribía y luego en la tarde me iba de Colorvisión a la oficina de Jackie, Popular TV, donde Uchi tenía su oficina, porque Uchi trabajaba como libretista y productor del programa de noche en la época de Jackie. Y ahí en esa tarde yo empezaba, fulana de tal, del paraje La Ceja, de que si yo dónde, dice que un vecino le atrapó, que que la quiere mudar, que la policía, y yo era que hacía las denuncias del show de mediodía. Cada día yo volvía al programa con mis hojitas cortadas, escritas a maquinilla correctamente, le daba 5 a Uchi y 5 a Jackie, y ahí iban las denuncias del show de mediodía, y Maribel Contreras era quien estaba detrás. Mira, ya yo no me acuerdo lo que fue trabajar con Jackie, porque Jackie prácticamente me adoptó. Jackie fue mi maestro. Primero descubrí en él y él descubrió en mí una gran sensibilidad. Un día yo vengo y lo noté un poco como triste en el show del mediodía y yo le escribí un poema de Mario Benedetti que se llama Contar conmigo. Y yo se lo escribí a mano y le dije como y se lo pasé y él se quedó como así. Cuando vino la pausa, entonces me dice, ven acá, como ven acá, tiguerita, como así, dígame. Y me dice, ¿y tú conoces a Benedetti? Digo yo, claro. ¿Y tú lo has leído? Digo, por supuesto. ¿Pero tú tienes el libro aquí? Digo yo, no. ¿Y de dónde tú le escribiste eso? Digo, no, que yo me lo sé. Oh, ¿y entonces a ti te gusta la lectura? Sí. ¿Y qué más tú has leído? Y entonces empezamos, en ese mismo momento, nos sumergimos en una pasión que teníamos conjunta, que era la lectura. Y a partir de ese momento, yo trabajando con Uchi, Jackie de alguna manera se convirtió en mi mentor porque él empezó a prestarme libros para que yo leyera y compartiera con él después el proceso de la lectura. Cuando Jackie se fue del show de mediodía, que se fue para Raintel, que iba a ser Enhorabuena, entonces me dice, mira Maribel, Rosa Checo en ese momento se había ido a trabajar con Freddy Veras en el programa Punto Final como productora, y él me dijo, mira, Rosa Checo se fue, yo necesito una asistente, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. Yo le dije, no, yo trabajo con Uchi, yo soy incapaz de decirle a Uchi, Uchi, yo me voy a trabajar con Jackie. Ahora, si usted habla con él y él decide cederme, entonces yo trabajo con usted. Así fue que todo empezó, pero ¿cómo te explico? Fue como una relación de maestro, de amigo, una preocupación total, humana por mí que tuvo Jackie. Recuerdo la forma más extraña en la que yo entré a la televisión fue esta. Yo estaba muy deprimida porque me acababa de divorciar de Carlos Miguel y Jackie me veía con impotencia, como, ¿qué hago? Que no había palabras que consolaran en ese momento como yo me sentía por dentro. Y Jackie me dice, mira, mañana tú empiezas a presentar aquí. Digo, ¿yo? Sí. Me llevó para donde Consuelo, para un salón. Mira, peínamela, que ella empieza esta noche en la televisión. Y yo, buenas noches. Y así empecé yo en la televisión, muriéndome del dolor que sentía en ese momento y también del miedo. Y además estaba al lado de Jackie. Yo nunca me imaginé cogiendo un micrófono. Yo no fui una niña que soñó en Monteplata. Dije, yo quiero ser comunicadora, yo quiero estar en la televisión. Yo veía el show de mediodía
veía a Jackie y veía todo lo que pasaba en el país, pero yo lo veía y lo disfrutaba porque siempre he sido muy amante de la música, pero nunca me soñé en ese escenario. Entonces también el estar al lado de Jackie me presionaba mucho, muchísimo, y Jackie siempre fue, y debo decirlo, fue un verdadero maestro, porque me exigía hasta botar la piel. O sea, Jackie nunca fue condescendiente conmigo. Yo aprendí con Jackie a sangre y fuego, como son los maestros, como son los padres, o sea, si usted no la coge por la buena, hermana, entonces tiene que cogerla por la mala. Entonces Jackie tenía su estilo de estimularme a aprender y de castigarme también cuando no lo hacía bien o cuando no me estaba llevando de sus consejos. Bueno, Charlie para mí no es Charlie Mariotti. Charles, que es su nombre real, Charles Noel Mariotti Tapia, es mi hermano. Nos conocimos de la manera más extraña que te puedas imaginar. Un día yo voy cruzando la avenida Meriño en Monteplata, que es la avenida más ancha del pueblo, y Mariotti me llama, me dice, ven acá, y yo voy. Yo tenía un libro aquí, como siempre, y entonces él me dice, ¿qué tú estás leyendo? Le dije, se lo pasé. Y me dice, ¿te gusta mucho leer? Yo siempre te veo leyendo, sí. Sí. Yo debía tener algunos 16 años. O sea, ya ese señor y yo somos más que viejos amigos, hermanos. Tuvimos en Monteplata la oportunidad de trabajar juntos. Él me dio mi primer curso de locución. Juntos iniciamos, él, Edgar Reyes y yo, iniciamos un proyecto interesantísimo que se llamó el Taller Literario, donde incluso fundamos una biblioteca, hacíamos eventos culturales en Monteplata, en la biblioteca de Monteplata, teníamos nuestra propia biblioteca. O sea, siempre fue una relación un poco de maestro, un poco de mentor, un poco de guía, y también un poco de darme las primeras oportunidades de hablar en un escenario importante con eventos que hacía el Grupo Acción Humana. O sea, él no solo me enseñó en su momento a usar el micrófono, a usar la palabra, sino que también me puso a conducir eventos, los primeros eventos de mi vida, y hemos mantenido una relación a lo largo de los años, unida prácticamente por los mismos hilos, por el hilo de la música, el hilo de la lectura, del amor a la cultura, a la gestión cultural, y por una identificación con cosas sencillas del mundo que nos fascinan, salir a mirar la luna, la lluvia, comernos algo en el campo, disfrutar la vida, la música, la compañía. Sus hijos son como mis sobrinos, su mujer es mi hermana, Margarita Paz, y mi hijo es como su sobrino. Entonces es una relación que no tiene nada que ver con todo lo demás, con todo lo que es política o lo que sea, sino que es una relación que viene de muy lejos y que ha pasado por sus altas y sus bajas, porque nosotros sabemos y solemos fajarnos prácticamente. Mira, con la Silvestre yo tengo una relación muy especial. Primero, es una relación que no empezó conmigo, es una herencia. Yo heredé de mi mamá el amor por Sonia, porque cuando yo era chiquita y mi mamá estaba triste, ella cantaba "La tarde está llorando".
Y así fue, así pasó mi tercer amor. Entonces todo lo que estaba relacionado con ella tenía de alguna manera que ver conmigo, porque mami la amaba. Yo me acuerdo de Sonia cuando iba al show de mediodía, yo estando bastante pequeñita y veía a esa mujer tan gallarda, tan hermosa, luchando ahí y trabajando su música. Luego me pasó con Sonia que, como tú supondrás, el amor a los libros y a la lectura, mi relación con Edgar, con Mariotti, nos llevó por linderos también de la política. A pesar de que mi papá era el presidente del Partido Reformista en Monte Plata, que había sido síndico por el gobierno de Balaguer y que fue el presidente por años también del ayuntamiento, o sea, era un personaje público relacionado básicamente al Partido Reformista, y mi familia era toda reformista, mi familia paterna y mis hermanos, pero yo me fui un poquito más lejos y yo, desde que tuve uso de razón, me metí a la izquierda. Entonces yo, la primera relación real con la canción tenía que ver con la nueva canción, con la nueva trova, con Sonia, con Silvio, con Pablo, con Serrat. O sea, siempre estuve buscando como otros horizontes un poco más allá de lo que el propio entorno me daba. Entonces en ese círculo entra Sonia. Pero ¿qué pasa? Que conocer a Jackie, trabajar con Jackie, y de repente me toca la oportunidad de trabajar con Sonia, porque Sonia entró a Enhorabuena como presentadora y productora de Enhorabuena. Entonces en ese momento Sonia y yo nos veíamos todas las noches, empezamos a hablar todas las noches, nos bebíamos, mandábamos a buscar una cerveza en la esquina del Canal 4 donde Mercedes, y conversábamos y yo le pedía canciones. O sea, llegó un momento en que ya Sonia y yo nos hicimos, ella me dijo, mira, tú eres mi hermanita. Yo inmediatamente, mami, Sonia, qué sé yo qué, me traje a mami de Monte Plata para el Canal 4 para presentarla a Sonia, y nos fuimos involucrando totalmente. O sea, uno de los últimos, Sonia estaba ya en Cuba cuando mi hermana tuvo el accidente, y uno de sus últimos escritos en mensaje directo de Facebook, porque por correo nos comunicábamos de otra manera, era para saber cómo estaba mi hermana. Entonces ella siempre pasó la vida entera preocupada por mi hermana, por mi mamá. Mi hermana era la peluquera de Eloísa, y ya teníamos una relación familiar. Cuando el señor Ian, como yo le digo, mi hijo cumplía años, ella iba con André al cumpleaños de Ian. No sé, tuvimos mucha empatía, pudimos conversar mucho de ella, de su carrera, de lo que fue su relación con Jackie, o sea, fue como todo. Hasta que un día, de repente Sonia me miró y me dijo, mira, tú como que estás muy grande ya. Ya tú no puedes ser mi hijita, tú vas a ser mi hermanita, porque ya yo no puedo ser tu mamá, ya tú estás muy grande. Y nada, la pasamos muy bien, nos reímos mucho, la conocí mucho, la quise mucho, y ella también me correspondió en ese cariño. Me identifiqué siempre con ella. Era también, Sonia, una pasión que compartíamos con Edgar, con Mariotti y Margarita. La íbamos a ver donde quiera que se presentaba. Yo me pasé la vida entera pidiéndole discos. Cada vez que ella hacía un nuevo movimiento, yo como periodista la entrevistaba. Y fue una relación que llegó prácticamente hasta el final, porque vivimos cosas muy intensas juntas. Bueno, yo puedo decir que yo heredé el amor de Fernando y le tomé amor a Fernando a partir de su hermandad con Jackie, con el que yo trabajaba, y a partir también de mi hermandad con una persona muy especial para él, que era una gran amiga mía, Rosy Marcelino. Y a través de todos los años de mi vida, Fernando y yo establecimos una relación de empatía, de cariño, de respeto. Fernando de alguna manera también se convirtió como en un protector mío.
en una especie de maestro. Aún en el peor momento, por ejemplo, de su adicción y de sus problemas, Fernando siempre me guiaba, me protegía. Fernando me dijo una vez, me acuerdo, que me dijo a mí: Maribel, cualquier persona en el mundo que te ofrezca alguna droga no es amigo tuyo. Me dijo: yo no he podido salir, pero esto es malo. O sea, no permitas que nadie te meta en eso. O sea, y él estaba en ese momento enfermo. Y yo me gozo de haber vivido todo ese proceso con él, de ver cómo Fernando se ha recuperado, cómo él levantó desde el suelo su imperio, y sobre todo de cómo Fernando sigue siendo Fernando. Fernando me llamó, me escribió el otro día y él me dice: Haitiana, llámame. Me llama, me dice: ¿cómo tú estás? Digo yo: muy bien. Me dice: oye, que sea la última vez que pase un mes sin que tú te reportes. A partir de ahora, tú todos los meses me escribes o me llamas y me dices: Fernando, yo estoy bien, yo quiero saber que tú estás bien. Entonces, ese tipo de amigo es Fernando. Cuando él va para Monteplata, piensa en mí, me quiere llevar con él a sus fiestas. Maribel, voy para Monteplata, te paso a recoger. Y me voy con él, hablamos de música, oímos música juntos. Fue también muy amigo, muy solidario hasta el final con Jackie. Y de verdad, o sea, ese talento artístico que tiene Fernando y esa calidad humana que tiene Fernando son precisamente las cosas que lo han posicionado donde está. Y me gozo en decir también de que es uno de las mejores cosas que me ha pasado dentro del ámbito artístico, de los mejores amigos que tengo, de los que más me defiende, pelea por mí y a veces también se pelea conmigo, porque así es. El periodismo es mi vida. Yo me he dado cuenta realmente que yo soy periodista, pero una periodista así, llana, un periodista que no tiene ego, no tiene puesto. Yo creo que un periodista es alguien que no sube de nivel, que siempre tiene las mismas preocupaciones por lo que defiende, por lo que siente. Yo siento el mismo deseo de comunicar, no me importa hacer una entrevista, hacer una fotografía, el personaje, lo que sea. Yo voy a todos los sitios y cuando yo voy, soy eso, una periodista más. No tengo ningún complejo con mi oficio. Es un oficio que amo, que lo siento mío, al que defiendo y es como, yo siempre digo que yo elegí la mejor profesión del mundo, porque nunca me he arrepentido de serlo, ni nunca me he permitido subir un escalón más. Soy periodista y punto. Madrina, padrino, bueno, yo he tenido de todo. Cuando pienso en el periodismo, tengo que mencionar a una persona que fue muy importante en mi vida, que fue primero mi papá, que fue como mi inspiración para dar un paso más profesionalmente. En el caso, por ejemplo, de mami, fue la que me inculcó el amor a la lectura, pero mi papá fue como mi proyector social. Tuve un padrino en Monteplata, Ismael Contreras, un tío adorado e inolvidable. Tuve otro padrino en la universidad, que fue José Abinader, el hijo de Abinader, José, que fue, mira, una cosa increíble. Te cuento. Mi papá era el presidente del Partido Reformista. Mi tío Ismael era el director del CEA. Entonces, ellos me consiguieron una beca para yo estudiar en OIM. A veces la beca se retrasaba en el pago, el CEA se retrasaba en el pago. Y José Abinader, con una devoción increíble y con una comprensión increíble, cada vez
que yo tenía que pasar de nivel, aunque el SEA no hubiera pagado, me escribía una carta autorizándome a que me volvieran a inscribir. Y yo, mira, yo no tengo manera de agradecer como es todos los gestos que él tuvo conmigo, empezando porque cuando ya yo decidí estudiar el primer cuatrimestre había empezado, tenía como 4 semanas y era sabatino. Y me dijeron, la única persona que puede autorizar es a que tú te inscribes fulano. Y yo fui como Maribel, que yo le estaba diciendo el otro día a Margarita, la esposa de Mariotti, yo nunca tuve miedo de nada. Yo iba, mire, yo quiero entrar, pero yo quiero entrar ahora porque yo no puedo perder más tiempo. Pero que ya empezó. Digo, no se preocupa, que yo me pongo a punto. Y así yo empecé a estudiar comunicación. Se lo agradezco muchísimo. Tuve padrinos en la universidad, gente que me estimuló mucho, como el profesor Luis de León, la profesora Eleanor Grimaldi, Pascal Peña. O sea, tuve mucha gente que me estimuló mucho dentro de lo que es la comunicación. Edgar, que nunca se separó de mi lado. Y ya después que entré a UCHI, imagínate, ¿qué más te puedo decir? Caer en manos de un maestro de la comunicación como UCHI, de un periodista de ese nivel, y luego del otro lado Jackie, fueron gente que me sostuvieron y que aún me sostienen. O sea, emocionalmente Jackie nunca va a estar lejos de mí, porque él me sembró de todo lo que yo tengo. Y UCHI está ahí a mi lado cada día. O sea, antes de yo venir para acá yo estaba con UCHI, y UCHI todavía dice, tú has sido mi mejor alumna, y yo me sonrojo. Mira, yo creo que los cronistas sociales ejercen una función. Como te dije ahorita, y te lo digo ahora, yo no creo que exista categoría de periodista. Un periodista es un periodista. Si le toca hacer sociales, es un periodista de sociales. Si le toca hacer farándula, es una persona que hace periodismo de farándula. Si le toca hacer política o deporte, son simplemente ramas. El periodismo es el periodismo. Lo demás no tiene que ver con el periodista. Si hubiera alguna crítica, no tendría que ver con el periodista, sino con el protagonista de la noticia. Entonces, para mí, todas las ramas del periodismo merecen exactamente el mismo respeto. Porque cuando yo te estoy hablando de una cronista social o de un cronista social que sale todas las noches a ir a 10 y 12 actividades, a cubrirlas de un lado para otro, a llegar con esas informaciones a una redacción de un periódico, a escribirlas para dejarla lista para el otro día, te estoy hablando de una persona que trabaja. Y nosotros lo que debemos ver es que la persona que haga un oficio, primero que esté preparada para hacerlo, segundo que lo haga con amor, con pasión, con delicadeza y con calidad. Y cada uno tiene su rol. Dentro de lo que es la tierra no hay ningún rol que sea más y menos. Todos estamos cumpliendo un papel, y en ese papel la diferencia será no el oficio como tal, sino la propia pasión y la propia disponibilidad de dar un poco más que tenga la persona que ejerce un oficio. Los programas de chismes de nuestro país son niños de teta con lo que son los programas de chismes en el mundo. El chisme siempre ha existido, y Jackie tiene una frase que dice que la gente solo ve a quien le habla de las cosas que le importan en un lenguaje que ellos entienden. Entonces, yo no puedo sentarme con mi conocimiento, con lo que yo me he procurado para estudiar y vivir, no me puedo sentar a ver un programa de chisme. Pero hay personas que eso es lo que pueden consumir. Entonces hay gente en el mundo que trabaja para un público y hay gente que trabaja para otro público.
Mira, el divismo a mí no me afecta porque no tiene nada que ver conmigo. Sonia Silvestre le preguntaron, Sonia, ¿tú eres una diva? ¿Diva? ¿Y qué es eso? No sé, yo creo que de alguna manera nosotros nos hemos tenido que ir acomodando a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, a los cambios de todo lo que ha sido la sociedad dominicana y las sociedades del mundo. Entonces, de alguna manera, todo el mundo tiene dentro de sí, tiene ese, por ejemplo, las mujeres, desde chiquita tenemos como esa necesidad de sentirnos bien, de sentirnos bonitas, de demostrar que estamos bonitas. Yo no me peleo con eso. A mí me gusta vestirme bien, me gusta, si me quiero maquillar me maquillo, si no me quiero maquillar no me maquillo. Pero yo lo respeto, lo veo, yo sigo muchísimas fashionistas. Son parte de la vida y yo creo que lo que uno tiene que hacer en la vida es irse adaptando a los tiempos, respetando los que no se adaptan, los que no lo entienden, pero de alguna manera yo, por ejemplo, yo como periodista, yo siempre pienso, no me puedo abrazar a nada único. O sea, hay un proverbio catalán que dice que la verdad es un espejo roto que se rompió en 1000 pedazos y cada una de las personas que recogió un pedazo de eso tiene una parte de la verdad. Entonces mi verdad no es absoluta. Yo pienso que cada uno tiene una parte de la verdad, yo respeto la mía y respeto la de todos, ¿no? O sea, no me peleo con eso. La que quiera ser diva, que sea diva, la que quiera hacer otra cosa, que es otra cosa, el que piense una cosa, yo se la respeto. Y sobre todo yo respeto mucho a aquellos que aún yo suponiendo, pensando o entendiendo que están equivocados, si tienen la inteligencia suficiente, la formación suficiente y la argumentación suficiente para sustentar un tema, aún ese tema no sea de mi agrado, yo siento respeto, porque yo siento respeto por todo aquel que es capaz de prepararse, de racionalizar, de pensar y de a partir de sus propias ideas y de su propia creatividad ofrecer una parte, una mirada nueva en el mundo. Y yo creo que el mundo lo que necesita es eso. O sea, mucha gente que miren de forma diferente y que se conviertan de alguna manera en espejos para que la gente que se sienten identificados con eso puedan reflejarse ahí o puedan pararse ante eso y decir, oh, así es que yo quiero ser, o así es que soy yo, o yo pienso eso mismo. O sea, que el mundo de las ideas debe ser sobre todo un mundo de choque, no un mundo de encuentro, porque entonces el mundo sería muy aburrido. Ahora sucede una cosa extraña y buena a la vez, y es que las muchachas, aún las que decidieron, las que fueron en su momento muy criticadas, muy vilipendiadas, que le enrostraron muchísimas cosas negativas, al final se vieron en ese espejo y decidieron cambiar, y muchas de ellas se prepararon, muchas de ellas han cambiado su estilo de vida y muchas de ellas también se han adaptado a lo nuevo. Yo heredé, y debo decirlo así, una visión que tuvo Jackie con Isaura Taveras, de que es para mí la joven ideal en términos de su preparación, de su visión, de su formación. O sea, Isaura se pasa todo el tiempo estudiando, está estudiando Derecho. Ella sabe que el mundo de la comunicación puede ser un tiempo no eterno y se prepara para eso. Me gusta escucharla, me gusta oírla, creo que está muy bien. Creo también, por ejemplo, en Carolina, que es una de mis grandes amigas, que se ha preparado y se ha formado para ser presentadora, para ser actriz, para hacer lo que le toca hacer. Yo creo que no hay, como te decía ahorita, no hay ni malo, ni bueno, ni peor, ni mejor. Debe haber una intención interna y personal de cada uno de ser mejor, de dar lo mejor de sí y recibir también, no cerrarse para poder recibir lo mejor que tiene el mundo.
Bueno, mi amor, la poesía y yo somos una. Yo tengo 70, 75, 80 cuadernos llenos de poesía que he escrito desde que tenía 13 años. O sea, no puede ser otra cosa que escribir poesía. Escribo prácticamente cada día. He publicado ya 3 libros de poesía, pero tengo muchos más, porque he publicado sobre la mujer ante el espejo. Me he movido por la relación madre-hija, en Hija de la Tormenta, en el libro El Silencio de Abril. Procesé la pérdida de mi hermana mayor, que ha sido una de las cosas más terribles y dolorosas a las que realmente me he tenido que enfrentar, y pienso que en un tiempo no muy largo voy a publicar un poemario de amor o de desamor, no sé. Cuando pienso en que fui la primera mujer en ganar la presidencia de Acroarte, recuerdo una anécdota, algo a lo que tuve que darle lectura. Cuando Fausto Polanco, Marino, Carlos T. Martínez, Carlos Cepeda Suriel me decían: Maribel, tú tienes que ser la próxima presidenta de Acroarte. Y Félix Vinicio dijo: si quieren una mujer, ahí está Maribel. Y Jackie escribió unas palabras hermosísimas para promoverme. Pero dentro de todo eso, hubo un hecho cercano y familiar que me instó a optar por eso. Cuando mi papá se murió, yo te había dicho que había sido presidente del partido, que había sido presidente del ayuntamiento y que había sido alcalde, síndico, como se decía en esa época. Cuando mi papá le dio un ACV, entonces se fue como limitando poco a poco, se quedó con ciertas limitaciones. Y un fin de semana yo llego a Monteplata y doña Josefa, su esposa, me dijo que mi papá se había pasado la semana entera tirando todo para arriba, buscando algo. Y ella le dice que qué es lo que busca, Y le dice: no, que estoy buscando una cosa para mi hija, que sé yo qué. Pero ¿cuál hija? Tú tienes 5 hijas, ¿cuál hija? Y busca, hasta que mi papá encontró lo que él tenía en el escritorio, que decía Manuel Emilio Contreras Baloy, síndico municipal. Ese fin de semana, cuando yo llegué, cuando él se enfermó, yo me iba todos los fines de semana para Monteplata. Cuando yo llegué, desde que yo llegué, él se mandó y agarró de una mesa lo que él había guardado para mí. Y era eso. Mire, llegó mi hija, míralo aquí. Y me lo pasó. Cuando estábamos en la funeraria, en un momento determinado tuvimos que irnos para el ayuntamiento porque le iban a rendir honores. Entonces yo había ido a muchos entierros en mi pueblo, pero ir a un entierro de tu papá, que le rindan honores, que el pueblo entero esté ahí, las autoridades estén ahí rindiendo homenaje al servicio que él hizo o a la notoriedad que él logró. Entonces, en ese mismo momento estábamos todos mis hermanos, estábamos ahí los 16, los 15, vestidos de blanco y negro, viviendo ese proceso. Y cuando entonces me llegó a mí a la cabeza ese momento en que él me entregó esa placa, y yo dije, entendí por qué a mí. Dije, oh, mi papá me quiso decir que todos somos iguales, pero que cuando uno se toma algún riesgo y hace la diferencia, las cosas pueden resultar diferentes. Y cuando salí de ahí, llamé a Fausto y le dije: Fausto, voy a optar por ser presidente de Acroarte. Llevar mensajes y consejos es como
Es como tirar cosas al viento. Yo creo que cada quien debe vivir su proceso, vivir su momento. Pero hay algo que yo he aprendido en la iglesia que a lo que no le ponía atención. Eso que nosotros llamamos intuición también puede ser la voz de Dios. Si estás haciendo algo y tú sientes dentro de ti inquietud, algo que te atormenta, entonces es que eso no está bien. Yo creo que cada cosa que uno haga, tú tienes que sentir dentro de ti la paz de que tú estás haciendo lo correcto.